damos lectura el Santo Evangelio según San Juan. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la casa se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos y hermanas, sábado de la séptima semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Estamos cerrando la séptima semana de Pascua de Resurrección, porque mañana es domingo glorioso de Pentecostés. Estamos cerrando la Pascua que hemos vivido luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por estos 40 días antes de la ascensión en sus apariciones y por 7 días extra luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estamos clausurando el Evangelio en que nos hemos enfocado durante toda la Pascua, que ha sido el Evangelio de San Juan. Desde ayer dijimos que estamos en el último capítulo, en el capítulo 21, que cierra el escrito de testimonio que da Juan acerca de su experiencia con Jesucristo el Señor. Y ayer, pues, hermanos y hermanas, vimos 2 o 3 cosas y hoy tenemos que recordarlas para entonces entender de qué trata la palabra de Dios hoy. La idea fuerza que tenemos, hermanos y hermanas, para guiarnos en este final y en esta conclusión de la Pascua, y que nos sirva de anticipación y de preparación para domingo de Pentecostés, es la siguiente. Esta es la idea fuerza. El Señor resucitado y glorioso asegura su presencia en aquellos que quieren ser sus seguidores. Eso para ti, eso para mí. El Señor resucitado asegura su presencia en aquellos que quieren ser sus discípulos, sus seguidores. Estamos envueltos tú y yo. Claro, este tiempo que estuvo Jesucristo luego de la resurrección apareciéndose a sus discípulos hasta la ascensión no fue otra cosa que asegurarles de que Él era el Cristo, de que Él era el que murió en la cruz crucificado, que ahora ha resucitado y que dentro de poco será glorificado en esa ascensión hacia el reino de los cielos. Que se hace justicia, como nos dijo que era una de las cosas que iba a hacer el Espíritu Santo. Garantizar que a pesar de que me voy físicamente, terrenalmente, y no me verán visiblemente, habrá una presencia mía visible, en el sentido de que me sentirán, me podrán experimentar. O sea, una presencia visible espiritualmente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que en eso estamos concentrados hoy. Ayer, hermanos y hermanas, Jesús estaba conversando con Pedro, ¿no? Y allí todos nos dimos cuenta de que le anunció el destino o el tipo de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Y luego al final, después de darle la noticia, le recordó nuevamente que tenía que seguirlo. Eso lo vemos en el versículo 19 de ayer. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Así terminamos ayer. Hoy, continuando ese mismo evangelio, hermanos y hermanas, hoy Jesús se aparece también con Pedro y continuamos viendo a Jesús con Pedro. Entonces Pedro está en una posición que quiere saber qué va a pasar o qué va a suceder con Juan, el discípulo amado por parte de Cristo, ¿no? Y a este, ¿qué le va a ocurrir? O sea, prácticamente la curiosidad de parte de Pedro. Ya me dijiste lo que me va a pasar a mí. Atado de manos, ¿verdad?, a la cintura, llevándome a donde no quiero ir. Martirio, hermanos y hermanas, martirio. Eso está aquí. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías.
pero cuando llegues a viejo abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevarán a donde tú no quieras. El versículo 18. Sujeto, encadenado, detenido, para entonces ser juzgado, condenado y enfrentar la muerte, ¿no? Entonces, ante esa noticia, pues Pedro, en esa curiosidad, como siempre la tuvo, ¿verdad?, en su vida con nuestro Señor Jesucristo, quiere saber qué va a pasar con este discípulo amado. Entonces, hermanos y hermanas, le hace esa pregunta en el versículo 21, que sorprende un poco. Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó: sí, yo quiero que permanezca hasta mi vuelta. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Ese a mí qué te importa, ¿verdad? Que parece como que es un poco fuerte, hermanos y hermanas, pero había una relación de amistad entre nuestro Señor Jesucristo y Pedro, ¿no? Una amistad muy buena, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, aquí lo que tenemos que entender es que prácticamente Jesús lo que le dice a Pedro: eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Tu asunto envuelve seguirme. Se lo dijo ayer y se lo dice hoy: sígueme a mí. Y es cierto, hermanos, ¿qué aprendemos de eso nosotros al final de la Pascua? Tú y yo, hermanos y hermanas, como discípulos de Cristo, creemos en Él y somos seguidores. Todos tenemos nuestra propia historia ante Jesús y nuestra propia manera de seguir. Tú y yo. Nuestra vocación cristiana se determina de diferentes formas, ¿no? En la vida consagrada, vida sacerdotal, padre, madre, esposo, esposa, diferentes métodos, hermanos y hermanas, de aplicar la vida cristiana y espiritual a través de la vocación cristiana. Entonces, cada cual va a desempeñar ese rol de creer en Cristo y de la misión en Cristo en una unidad de propósito, que es en el seguir y creer en Dios Padre y seguir a Jesucristo, a quien Él envió. Por lo tanto, nosotros vamos a ver eso también en los discípulos, hermanos y hermanas. Debemos de ser creativos en el seguimiento y todos nos vamos a desempeñar de diferentes formas. De hecho, Juan murió cerca de la edad de los 100 años, hermanos y hermanas. No pasó sufrimiento, no pasó martirio, ¿verdad?, que se redacte. No pasó por esas tensiones que tuvieron que pasar el resto de los otros 10 discípulos. Por esa longevidad que vieron los demás, o sea, siendo el último testigo de Cristo vivo, el último de los 12, el último que vio a Jesucristo resucitado y que ascendió al cielo, hermanos y hermanas. Por su longevidad se pensaba y la gente rumoraba que no iba a morir. Ese era el rumor que había. Ese rumor aparece hoy aquí en la palabra y de hecho se aclara en el versículo 23. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Ahora se aclara, ¿no? Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa, no? Lo importante es que tú me sigas a mí. Eso lo vemos hoy, ¿no? Larga vida, longevidad, sintonía para muchos en aquel momento de que posiblemente Jesucristo iba a encontrarlo y él no iba a morir, sino que esa venida de Cristo iba a ocurrir estando Juan vivo. Pero lo cierto es que la venida tardó, hermanos y hermanas. Y si mandaba el Espíritu Santo es porque iba a tomar tiempo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver también mañana, con el favor de Dios. Aquí hay algo importante que termina ya el versículo 24 y 25, y después vamos a caer en la reflexión brevemente, porque es algo breve lo que tenemos hoy. Los versículos 24 y 25 de ese capítulo 21, hermanos y hermanas, no fueron escritos por Juan Evangelista, por el discípulo humano, sino que fueron añadidos por aquellos que estaban con él, que rodeaban a Juan luego de su muerte. Probablemente él terminó el Evangelio, hermanos y hermanas, termina el Evangelio, y sus discípulos, los miembros de su comunidad que están con ellos, añaden el versículo 24 y 25 del capítulo 21 para concluirlo. Acuérdate que los evangelios surgen no porque los discípulos iban a diariamente con Jesucristo. En este momento está hablando con la samaritana. En este momento la samaritana le pide agua. No. En este momento está expulsando el demonio. En este momento está curando a la suegra de Pedro. En este momento está pronunciando las bienaventuranzas. Eso no ocurrió así. Los discípulos grabaron todo en sus memorias, en sus recuerdos. Y luego de un tiempo
se fueron, fundaron comunidades. Ellos como evangelistas estaban al frente de su comunidad. Juan escribe su evangelio para la comunidad de él en Asia Menor, que es hoy Turquía, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas, estos evangelios se utilizaron como catequesis, como libros de referencia, para que los nuevos bautizados, los nuevos convertidos a la fe, al cristianismo, para ayudarlos a creer en Dios Padre, único Dios, y para ayudarlos a creer en Jesucristo, el enviado de Dios como nuestro Salvador, tuvieran una referencia para educarse en la fe, para ir progresando y desarrollando la fe. Por eso es que existen los evangelios, por eso es que es palabra de Dios y la tenemos entre nosotros, ¿no? Hermanos y hermanas, por inspiración de Dios se escribe, también es inspirada por revelación de Dios y por inspiración de Dios hacia los hombres. Es un baluarte, hermanos y hermanas. Y por eso ese versículo 24 al 25 lo tienes que ver como que fueron añadidos por unos amigos, unos discípulos. Y mira qué bonito es lo que dicen ellos. Juan prácticamente terminó hasta el versículo 23. Muere y sus amigos añaden estos dos versículos, que es un párrafo final. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea, Juan, de quien se remuraba que iba a vivir hasta que llegara el Señor, o que Pedro le preguntó a Jesús qué va a pasar con este, ¿no? Ese discípulo que da testimonio de estas cosas es ese Juan el evangelista, Juan el discípulo amado, que lo ha escrito aquí, que ha escrito este libro. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Y nosotros sabemos, plural, o sea, sus discípulos, sus amigos, la comunidad de él, los que estuvieron cerca de nosotros, sabemos que él es auténtico y dijo la verdad. Y ellos añaden, no Juan, esa comunidad añade el versículo 25 final. Jesús hizo también otras muchas cosas que, si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Claro, como los discípulos no fueron redactando biográficamente, cronológicamente, minuto por minuto, hora por hora, día por día, semana por semana, mes por mes, lo que Cristo iba haciendo, sino que lo iban viendo, lo iban recordando. Si fueran a escribir todas las sanaciones que Cristo hizo, los exorcismos que Cristo hizo, todas las palabras que dijo, los refranes, los dichos, la enseñanza, no hubiese espacio, porque fueron 3 años de vida pública y cada año de 365 días, cada día de 24 horas. No hay espacio, así que nosotros realmente, hermanos y hermanas, conocemos una parte, nada más, de lo que pudieron recordar los discípulos y escribir acerca de la vida, de la palabra, de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. De hecho, gran parte del Evangelio de San Juan ocurre durante la Semana Santa. Más de la mitad del Evangelio de San Juan es acerca de todo lo que transcurrió en esa Semana Santa, cuando venimos a ver, no en todos los 3 años de vida pública. Así que esos datos son importantes, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros. Ahora, lo que tenemos que tener en mente, al terminar ahora, hermanos y hermanas, en el capítulo 21 de San Juan, es que Jesús resucitado se dedicó a renovar a sus discípulos en su seguimiento, desde la resurrección hasta su ascensión. Lo que hizo Jesucristo con sus discípulos y que hemos visto aquí durante la Pascua fue renovar a sus discípulos en su seguimiento. Eso es lo que nosotros hemos hecho, hermanos y hermanas, durante el tiempo de Pascua. Eso es lo que nosotros hemos hecho cuando hemos reflexionado este tiempo de Pascua, cuando hemos meditado este tiempo de Pascua y cuando lo hemos vivido, porque lo que tratamos de hacer durante el Pascua fue vivirlo, hermanos y hermanas, como discípulos también, porque tú y yo somos discípulos. Así que ponte eso en mente. Hoy, al terminar la Pascua, sacaste tiempo en todos estos evangelios, su meditación y su reflexión, para renovarte como discípulo en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan, hermanos y hermanas, se convirtió en testigo por la continuidad, si podemos decirlo así, ¿verdad?, de la presencia de Jesús en su vida. Tú y yo nos convertimos en testigos de Cristo por la continuidad de Jesucristo en nuestra vida. Nos testifica Juan, hermanos y hermanas, que el Señor permaneció con él en toda ocasión. Eso lo vimos en toda la Pascua.
¿Tú no crees que eso es bonito para nosotros, que podamos dar testimonio en nuestro momento oportuno de que el Señor permaneció con nosotros en toda ocasión durante mi vida aquí en la tierra? Por eso es que los compañeros de Juan, hermanos y hermanas, dicen que por el testimonio de Juan y lo que él escribió en su libro, sabemos que es verdad. En ese versículo 24 que acabamos de leer. Eso encierra algo maravilloso, hermanos y hermanas, el final de este evangelio para todos nosotros. Hoy sábado, conclusión y clausura de la Pascua. Última semana de la Pascua, último día de la Pascua, último día del capítulo 21 del Evangelio de San Juan. ¿A qué conclusión podemos llegar? Vamos a concluir nuestra reflexión. Preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿tú te sientes amado por Jesús? Así fue que yo comencé a buscar cómo concluir hoy. Preguntarme si yo me siento amado por Jesús. En tu vida, en mi vida, hermanos y hermanas, como creyente, como seguidor de Jesús, ¿te sientes ser un discípulo amado? Yo me pregunto eso, ¿me siento yo ser un discípulo amado después de esta Pascua y todo lo que hemos vivido en esta Pascua de resurrección? Hermanos y hermanas, ten presente que cada uno de nosotros podemos ser el discípulo amado en la medida en que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que nos ayuda a descubrir esa presencia, ¿no?, que descubrieron Pedro y Juan hoy, ¿no? Eso sería también una forma muy práctica de concluir lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas. Tú y yo podemos sentirnos hoy discípulos amados, igual que Juan se sintió el discípulo amado, tú y yo, en la medida en que nos dejemos guiar, y escucha eso bien, por el Espíritu Santo, que nos ayuda a descubrir la presencia que descubrieron Pedro y Juan. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, debemos vivir esa experiencia de sentirnos discípula de Cristo, discípulo de Cristo, ¿no? Siéntete una discípula amada, madre, esposa, amiga, creyente. Siéntete un discípulo amado, esposo, padre, amigo, hermano. Siéntete discípulo amado. Pedro y Juan no lograron desde una experiencia cristiana, hermanos y hermanas, confundirse con las cosas de Dios por mucho rato, porque ciertamente muchas de las cosas los confundieron en algunos momentos cuando estaban empezando, y así también nos va a pasar a nosotros. Pero Pedro y Juan lo logran, hermanos y hermanas, desde una experiencia cristiana de amor intenso. Y escucha cómo es eso. De un amor intenso con Jesús y de una íntima relación personal con Jesús. Vale hoy la pena entonces también, hermanos, preguntarnos al concluir la Pascua si mi experiencia cristiana de amor con Jesús, a quien sigo, en quien creo y de quien soy discípulo o discípula, hermanos y hermanas, realmente es una experiencia que marca lo íntimo de mi relación, ¿no? Tengo intimidad con Jesús realmente. Es intenso lo que yo vivo espiritualmente, en oración, en servicio. Es intenso. Esos dos tienen que ir juntos, porque eso es lo que vemos con Pedro y Juan. Lo intenso de la relación, hermanos y hermanas, y lo íntimo en esa relación con Jesús. Entonces, finalmente, una pregunta, hermanos y hermanas. Una pregunta para ir ya poniendo esto en perspectiva final de Pascua. En el estudio, hermanos y hermanas, que hacemos de nuestra vida en Pascua, porque siempre tenemos que hacer, como lo decimos en Cuaresma, un examen de conciencia, un buscar, un analizar, ver mi situación y estado personal de seguimiento a Jesús. ¿Cómo yo puedo sentir que soy el discípulo a quien Jesús ama? ¿Cómo yo puedo sentir que yo soy el discípulo a quien Jesús ama? Hay muchas maneras. Toda la palabra de Dios está llena de eso. Todas las enseñanzas de nuestra iglesia está llena de eso, hermanos y hermanas. De cómo puedo sentirme yo un discípulo amado por parte de Jesús. En Pascua vivimos algunas, hoy vivimos algunas. Por encima te señalo 3 rápidamente. ¿Cómo puedo sentir yo que soy un discípulo a quien Jesús ama? Número 1, en el estudio y la contemplación de su palabra.
Cuando estudias, reflexionas, meditas la palabra de Dios, hermanos y hermanas, podrás sentirte que eres un discípulo o una discípula a quien Jesús ama. En segundo lugar, en la vida eucarística constante, hermanos y hermanas, en la vida eucarística constante de ese cuerpo y sangre, de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, ahí puedes sentir que eres un discípulo y una discípula a quien Jesús ama intensamente y con intimidad, y por eso yo lo quiero amar con intensidad y también íntimamente. Y finalmente, en tercer lugar, hermanos y hermanas, en la experiencia de que todos somos comunidad, fraternos, hermanos y hermanas. Cuando vives en comunidad, puedes sentirte un discípulo y una discípula a quien Jesús ama. Por encima, hermanos y hermanas, esos 3 puntos, porque son muchos más, pero para el tiempo que tenemos aquí, eso es. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es una experiencia grande, es una experiencia maravillosa de amor, hermanos y hermanas, que debemos poseer ya, tú y yo, para así lograr entrar, y escucha esto bien, a otra nueva experiencia. La Pascua nos dejó una experiencia intensa, íntima, de nuestro amor por Jesús y de su amor para con nosotros, y esto debe de servir de base, hermanos y hermanas, para nosotros saber que así podemos lograr entrar a otra nueva experiencia con gozo. Escucha eso. Y que el Padre y Jesús nos regalan, porque todo esto es base para algo que va a suceder. Por lo tanto, Cristo nos preparó para que entremos en otra fase, en otra experiencia de relación con Él espiritual, porque ya no está presente físicamente en el mundo terrenal. Y esa experiencia asegura a Cristo en Pascua que será grande, que será maravillosa y que será una experiencia también, hermanos y hermanas, de amor. Un regalo, un obsequio, un don de parte de Dios. La llegada del Espíritu Santo, lo que vamos a celebrar mañana. Ven cómo todo esto, hermanos y hermanas, tiene su sentido. Por lo tanto, hermanos y hermanas, finalmente vamos a orar para que mañana domingo, fiesta de Pentecostés, tú y yo y los tuyos podamos renovar nuestro seguimiento a Jesús con un santo, hermanos y hermanas, y fructífero Pentecostés. Ora hoy, hermanos y hermanas, hoy ora por tu esposo, por tu esposa, por tu familia, por tus hijos, por tu comunidad cristiana, por tus sacerdotes, por tu papa. Ora por todos, hermanos y hermanas, de manera que mañana todos nosotros podamos tener un encuentro, hermanos y hermanas, un encuentro victorioso, ¿no?, en ese seguimiento a Jesús con un santo y fructífero Pentecostés en nuestras vidas. Amén y amén. Que sea de bendición, hermanos y hermanas, y ya preparados para ese gran momento que es Pentecostés, que lo hemos vivido en otro tiempo. Es cuestión de renovar nuestro espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros. Hermanos y hermanas, y terminamos con el Salmo 10 que tenemos hoy como salmo de reflexión, que lo usamos como oración. Nos unimos al salmista, hacemos la oración del salmista en el Salmo 10 nuestro. Este Salmo 10 es bueno, hermanos y hermanas, tenerlo siempre a mano, léelo con frecuencia. Este salmo lleva por título: El justo no se asusta. Así sería el nombre de este salmo. El justo no se asusta. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, dice ese salmo en resumen. Nos libra del miedo ante amenazas y burlas que pueden haber. Este salmo nos da firmeza, hermanos y hermanas, ante toda angustia. Vamos a elevar a Dios algunos versos de este salmo. Oremos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Mañana, domingo de Pentecostés, estaremos contigo meditando el Evangelio y reflexionándolo en el nombre de Dios. Te esperamos mañana y que hoy te vaya bonito, hermanos y hermanas.